tardes a todos. Ahora vamos a ver dos temas nuevos que vamos a trabajar a lo largo del curso, que son bastante interesantes. El primero es el LCD alfanumérico, que lo podemos observar acá. Este es un LCD compuesto de 16 pines, que básicamente es una pantalla que te permite mostrar caracteres alfanuméricos. O sea, estamos hablando de caracteres ASCII en general, dispuestos en una distribución de dos filas y 16 columnas. Entonces ustedes pueden mostrar en total hasta un total de 32 caracteres en toda la pantalla. Pueden reescribir, cambiar los mensajes, reimprimirlos, borrarlos. Pueden mostrar lo que ustedes quieran de forma interactiva, sobreescribir los mensajes, a todo a través de la programación. Lo que hay que tener en cuenta acá, y es muy importante, es que el LCD tiene un pin de tierra que se debe conectar a 0 voltios, un pin de potencia VCC que va a 5 voltios, y este acá es el pin de contraste, que es muy importante. El pin de contraste es un pin que se controla a través de un potenciómetro. El potenciómetro está acá. El potenciómetro se coloca a 5 voltios y a tierra en los extremos, y el punto medio se coloca al pin de contraste. Se debe generar un voltaje entre 0.3 y 0.7 voltios para que los caracteres se observen en la pantalla. Si el voltaje está fuera de ese rango, por eso es que tiene que ser con un potenciómetro para que ustedes lo puedan graduar, no se va a ver nada. Entonces el contraste se gradúa básicamente en un rango de movimiento muy pequeño del potenciómetro para que se pueda visualizar los caracteres de manera más nítida o un poco más tenue. Luego tenemos el pin de RS, que es el selector de registro, que se utiliza para la configuración de la pantalla, ya sea que trabaje en modo de comandos o en modo de escritura de mensajes. El pin read write, la pantalla se puede leer o escribir. Normalmente nosotros escribimos en la pantalla para poder redactar un mensaje que se va a mostrar en la pantalla, pero también podemos leer la pantalla, por ejemplo, para saber qué es lo que está escrito en la pantalla. Nosotros, como solamente vamos a escribir, lo vamos a conectar a este pin read write directamente a tierra. El pin enable es un pin para activar, mandar un pulso de inicialización de la pantalla. Acá estamos conectando el pin RS a la pata 2 del Arduino y el pin enable a la pata 3. Y los pines DB0 al DB7 son los pines de datos, por donde se envían los caracteres ASCII que se van a mostrar en la pantalla. Pero este LCD puede trabajar en un modo de 4 bits, es decir, con 4 líneas en vez de 8, lo que nos permite ahorrarnos 4 cables. ¿Cuál es la diferencia cuando trabajamos en 4 líneas? Pues que el dato de 8 bits se tiene que enviar dos veces, ¿no? Primero se envían los 4 bits menos significativos, luego los más significativos. Y se conecta el pin DB4 que va a la pata 4, el DB5 a la pata 5, el DB6 a la pata 6 y el DB7 a la pata 7 del Arduino. Pueden ustedes cambiar la configuración, no hay ningún problema, pueden elegir otros pines. Vamos a ver que con la librería del LCD es fácilmente manejable el tema de cambiar la configuración de los pines. Luego tenemos los pines LED ánodo y LED cátodo. El LCD, el físico también, el que ustedes van a comprar, posee un LED incrustado en la parte posterior, que es el LED de iluminación, de backlight, o sea, de luz de fondo. Si ese LED no está encendido, es bien difícil poder visualizar el mensaje, porque va a estar muy opaco. Entonces este cátodo se pone a tierra y el ánodo lo ponemos a 5 voltios con una resistencia de 220 voltios, 220 ohmios en serie. Esta resistencia, por si acaso, es necesaria en Tinkercad. Si yo no la pongo en Tinkercad, Tinkercad me va a generar un cortocircuito. Pero cuando ustedes lo trabajen en físico, con su LCD real, la resistencia la pueden obviar y lo pueden conectar directo. De hecho, si le ponen la resistencia, se va a opacar la luz de fondo, se va a ver muy tenue. Por eso no es recomendable poner la resistencia. Bien, entonces este es el LCD que lo vamos a trabajar muy fácilmente utilizando lo que vamos a ver a continuación, que se llaman librerías. Y acá tenemos un sensor que es el TMP36. ¿Qué sensor de qué es esto? Es un sensor de temperatura. A lo largo de la carrera vamos a trabajar con múltiples sensores. Los sensores son elementos que nos permiten obtener variables físicas del entorno que nos rodea. En el caso de biomédica vamos a trabajar con sensores médicos. Por ejemplo, la temperatura, que es este caso el TMP36, es un parámetro que se obtiene de un paciente, una temperatura corporal para saber si tiene fiebre. Pero podemos medir otros parámetros como nivel de oxígeno en sangre, nivel de dióxido de carbono emitido por el aliento, podemos medir la presión arterial, podemos medir el movimiento, cuántas pisadas da el paciente, número de pisadas, o sea, o cantidad de calorías quemadas. Hay sensores para diferentes parámetros.
Ok, entonces hoy día vamos a trabajar con nuestro primer sensor de temperatura, que es el TMP36, y les voy a mostrar cómo este sensor trabaja. El sensor se conecta directamente, lo vamos a conectar al pin A0. Tiene un pin de potencia que se conecta a 5 voltios y un pin de tierra que se conecta a 0 voltios. Estoy colocando un multímetro que está midiendo la salida del sensor, el Vout, que va al A0, para que podamos ver el voltaje emitido por el sensor de acuerdo a la temperatura. Ojo que este TMP36, vamos a ver en un momento, no es un sensor de temperatura corporal, o sea, no es de aplicación médica. Es un sensor bastante barato, cuesta alrededor de un sol, 2 soles, y es para otro tipo de aplicaciones. Para aplicación médica puede ser un sensor con funcionamiento similar, pero son mucho más caros, justamente porque están destinados a ser usados en el cuerpo humano. Entonces ahí tienen que cumplir con otros estándares y evidentemente con un material que pueda ser biocompatible, es decir, adherible a la piel, sin producir alergias, irritaciones o ningún tipo de problema. Eso los hace muchísimo más costosos a un sensor de temperatura corporal digital. Bien, entonces vamos a ver cómo trabaja para iniciar el TMP36 y luego vamos a hacer un programa para mostrarlo en el LCD, al menos para mostrar el voltaje que genera el TMP36. Para eso tenemos que ir al datasheet. Este es un datasheet. ¿Qué quiere decir el datasheet? Es un manual. Todos los sensores tienen manuales y es bien importante que ustedes lean los manuales. Eso es sumamente importante. Los manuales siempre los van a encontrar en inglés, rara vez los van a encontrar en español. Y los manuales tienen la información técnica del dispositivo, que les permite saber si está calibrado, cómo se configura, cuáles son sus rangos de medida, si es lineal, su precisión, sus errores ante, por ejemplo, parámetros físicos del ambiente como alta humedad, alta temperatura. Te dice cómo funciona el dispositivo, entonces te da una información completa del funcionamiento. Tanto si es que van a construir un aparato con un sensor como si ya tienen un equipo y le van a dar mantenimiento. Necesitan saber información del sensor. Entonces, este sensor me da estas características. Por ejemplo, esta primera parte del manual, donde dice features, que son características, me dice que la operación de voltaje tiene un bajo voltaje de operación. O sea que lo podemos alimentar de 2.7 voltios a 5.5. De hecho, lo hemos alimentado con 5. Entonces, es su rango de voltaje de trabajo. Está calibrado directamente en grados centígrados. Dice calibrated directly in C. Quiere decir que está calibrado directamente en grados Celsius. Tiene 10 milivoltios por grado Celsius de factor de escala. ¿Okay? Y 20 milivoltios grados Celsius en el sensor TMP37, que ese es otro modelo, pero nosotros estamos con el TMP36. ¿No? Entonces nos dice que tiene 2 grados Celsius de precisión sobre la temperatura, 0.5 grados Celsius de linealidad, o sea que su desviación del parámetro medido es más o menos 0.5 grados. Es estable con cargas capacitivas, eso lo vamos a ver más en otros cursos. Y esto es bien importante, especificado para un rango de operación de menos 40 grados Celsius a más 125, es decir que solamente puede medir temperaturas desde menos 40 grados hasta más 125. Un parámetro también importante que hay que ver es low self-heating, quiere decir que tiene bajo autocalentamiento. Esto es bien importante porque un sensor de temperatura mide la temperatura. Pero ¿qué pasa si el sensor, con el tiempo que lleva conectado y con el consumo de corriente, se calienta por el mismo consumo de energía? Entonces la temperatura que mide va a ser la temperatura del ambiente más la temperatura propia de calentamiento del dispositivo, y eso te va a alterar la medición de temperatura. ¿Okay? Pues todos los dispositivos que consumen corriente se calientan. Entonces, eso es algo bien importante, saber que un sensor de temperatura se puede autocalentar y eso puede afectar su medición de temperatura. Entonces acá nos está diciendo que tiene un low self-heating, o sea que tiene bajo autocalentamiento, es decir que no va a afectar su calentamiento a la medición de temperatura, o al menos si lo afecta es muy poco. Y aplicaciones, miren, sistemas de control de ambiente, es decir, medir temperatura ambiental, ¿no? Protección térmica, ¿no? Contra algún dispositivo que se sobrecaliente, procesos de control industrial, ¿no? Como algunos procesos donde se tiene que controlar la temperatura en la fabricación de alimentos, cemento, etcétera, etcétera. Alarmas contra incendios, monitores de sistemas de energía, ¿no? O sea, equipos que generan energía a través de paneles solares, etcétera, etcétera, que se pueden sobrecalentar y hay que emitir una alarma. Y gestión térmica de los procesadores, CPU son procesadores. Si se dan cuenta, ninguna de estas aplicaciones es médica.
son todas aplicaciones en otros campos. No lo pueden utilizar en otro tipo de aplicación que no esté especificado en su manual. ¿Okay? Eso puede generar problemas. De hecho, no lo pueden aplicar en aplicaciones médicas. Bien, entonces eso nos está diciendo el manual. Pueden seguir leyéndolo y van a encontrar más información. Bueno, acá no hay mucho. Encontrar esta primera página. Pero es importante leerlo para conocerlo. Entonces, a partir de acá es que podemos nosotros crear eh, nuestro programa para leer la temperatura. De hecho, eso van a tener que hacer ustedes. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vámonos de vuelta al circuito. El sensor TMP36 va a botar un voltaje que se llama voltaje analógico. Recuerden que el Arduino trabaja con voltajes digitales, siempre hemos trabajado con 0 y 5 voltios. Pero ¿qué es lo que sucede? Y esto lo volvemos a ver en el datasheet. Acá hay un parámetro bien importante que nos está diciendo que esto de acá nos dice el TMP36 está especificado desde menos 40 grados a 125 más 125 grados centígrados y provee, bien importante, una salida de 750 milivoltios, 0.75 voltios a 25 grados, ¿no? Y puede operar hasta más 125 grados de una sola fuente de voltaje de 2.7 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que si el sensor te arroja los 750 milivoltios, es porque la temperatura que está midiendo es de 25 grados. Pero también nos dice que el factor de escala de medición es 10 milivoltios por grado centígrado. O sea, quiere decir que si el voltaje aumenta a 760 milivoltios, o sea, 10 milivoltios más de 750, la temperatura va a ser 26 grados. O sea, cada incremento de 10 milivoltios representa un incremento de 1 grado Celsius. Y si disminuye 10 milivoltios por debajo de 750 es menos de 25 grados, o sea, 740 milivoltios harían 24 grados Celsius. Este parámetro va a ser clave ¿para qué? Para poder hacer el programa de conversión de voltaje a temperatura. Pero primero necesitamos el voltaje y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, este sensor, la salida la vamos a conectar directamente al canal analógico. Recuerden que el Arduino tiene 6 pines en realidad, de la 0 a la 5. Estos son especializados en entradas analógicas. ¿Qué quiere decir analógico? Que el voltaje entonces que estamos viendo va a variar más o menos de 100 milivoltios a unos 1.75 voltios. Ahorita lo vamos a ver. Y esos voltajes van a variar de 10 milivoltios en 10 milivoltios. El Arduino trabaja con voltajes digitales, hasta el momento lo hemos visto en forma digital, pero también puede leer voltajes analógicos, es decir, voltajes que varían de 10 milivoltios en 10 milivoltios en valores menores. Y puede darnos un código binario, un número, que representa la lectura del voltaje analógico, con lo cual podemos obtener el valor de voltaje que genera el sensor y de ahí, según la regla que hemos analizado de 750 milivoltios es 25 grados, poder obtener la temperatura. ¿Okay? Pero eso se lo voy a dejar de tarea. Ahorita nos vamos a centrar en obtener el voltaje, solamente el voltaje. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos el voltaje? Vamos a verlo acá. Vamos a irnos al OneNote. Entonces, el Arduino, veámoslo acá, nuestro Arduino, tiene acá un conector que se llama el A0, ¿no es cierto? Que es esto de acá se llama la entrada, le llaman analog o analog input, ¿no? La entrada analógica. Entonces, nosotros tenemos un sensor, que es el TMP36, que lo estamos conectando a 5 voltios por otro extremo a tierra y este valor, este punto que es el Vout, el punto medio, lo estamos conectando al pin A0. Entonces, este conversor análogo digital, ¿okay?, que tiene nuestro Arduino, trabaja a 10 bits. ¿Okay? ¿Qué quiere decir que tiene 10 bits? Quiere decir que el número que va a generar es un 0B 00 00 00 0000. Este es un número de 10 bits. Pueden contar el número de dígitos, hay 10, que esto equivale en decimal a un 0. Y de ahí puede tomar valores de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, que es el equivalente a un 1, y así sucesivamente puede tomar valores hasta 1, 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 que equivale al 1023. ¿Okay? Significa que con 10 bits tenemos valores desde 0, que es el mínimo,
a 1023, que es el máximo. ¿Y qué cosa representa el 0? 0 representa 0 voltios. Y 1023, ¿qué representa? Representa 5 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Lo que sabemos acá, básicamente, es que este Vout que tenemos en este punto, entrando a la 0, es un voltaje que tiene que estar entre 0 y 5 voltios. ¿Está bien? Va a estar entre 0 y 5 voltios. Hagamos un ejemplo. Voy a activar esto. Si le doy iniciar simulación, vamos a ver si simula porque no le he puesto nada al... A ver, vamos a actualizar esto. Nuevamente parece que se ha colgado mi Tinkercad. Vamos a volver a entrar. Y no me lo quiso simular porque tengo el código... bueno, no tenía función loop, no tenía función setup. Ahora me ha generado un código por default. Voy a borrar el contenido, pero sí tengo que mantener el setup y el loop. ¿Qué pasa si tengo un programa que solamente tiene setup y loop? Pues no hace nada. Es un programa que no hace nada, pero es un programa. Entonces al momento de simularlo no me va a salir error. Y miren lo que sucede. Primero observen acá. El sensor de temperatura está en 25 grados. Lo ven acá, 25 grados Celsius. Y me está diciendo más o menos el multímetro 749 milivoltios. Debería ser 750, pero es casi lo mismo. ¿No? Lo está viendo con esa precisión. Acá quiero que observen el LCD. Ven que el LCD tiene acá, miren, unos cuadraditos. Acá en cada uno de estos cuadraditos va a aparecer los caracteres alfanuméricos que se van a mostrar en el LCD. Y si cuentan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 matrices o rectangulitos, perdón, por fila. Y hay dos filas, son 32 matrices. En cada una de estas matrices ustedes van a poder mostrar un carácter. ¿Qué pasa si yo muevo el potenciómetro a otro valor? Miren, ya no se ve nada. La pantalla está prácticamente vacía. Es decir, al ojo no se ve. Para que podamos observarlo, necesitamos que el voltaje aquí esté en un rango entre 0.3 y 0.7 milivoltios. Entonces tenemos un ranguito pequeñito para que se puedan observar. Bien, pero lo interesante acá es que tenemos 749 milivoltios para 25 grados. Para menos 40 grados son más o menos 99.9 o 100 milivoltios. Y para más 125 grados es 1.75 voltios. Ese es el rango. Pero vamos por acá. Digamos que la temperatura es 25 grados como estaba. Voy a ponerlo en 25. Un poquito más arriba. 25. Y sale 749, 750 milivoltios. Entonces, con este valor de acá, 749, ¿qué nos daría? Vamos a ver acá. Entonces, supongamos que el Vout vale 0.75 voltios. Sabemos que esto es equivalente a 750 milivoltios. Y esto es equivalente, por lo que nos dice el datasheet, a 25 grados Celsius de temperatura medida. Entonces, ¿qué valor nos va a dar acá? Fíjense. Según la regla de 3, ¿cierto? 1023 equivale a 5 voltios. Por lo tanto, X valdrá 0.75 voltios. ¿Okay? Entonces, ¿el X qué nos va a dar? El X nos va a dar el número digital que nos va a generar el conversor analógico digital, que es un número entre 0 y 1023. No puede ser mayor a 1023 porque este 0.75 voltios es mucho menor a 5 voltios, es menos de la mitad. De hecho, tiene que ser menos de la mitad de 1023, que es 512 más o menos, bueno, o 511, bueno, es que es un número entero, sería 511.5, pero sería 512 lo más próximo, es menos de 512. De hecho, es menos de la cuarta parte. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, acá colocamos el X y el X nos va a dar 1023, ¿no es cierto? Multiplicado por 0.75 y dividido entre 5, ¿no? Esto es voltio y el 1023 es número, entonces voltio con voltio se va, ¿no? Entonces me va a quedar acá un valor. Vamos a calcularlo. Vamos a poner acá, esto lo podemos escribir, sería igual a 1023 por 0.75, y esto le pongo igual a, y enter. A ver, sale, creo que le tengo que quitar el igual y acá le ponemos enter y ya está. Nos sale 767.25 y este valor lo dividimos entre 5. Entonces acá le vamos a poner, vamos a escribir 767.25, lo vamos a dividir entre 5
y esto me sale igual a enter 153.45. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? El x tiene que ser un valor entero, por lo tanto esto nos va a dar la parte entera, 153. Listo. Entonces el número 153 me va a representar ¿qué cosa? Me va a representar el valor digital correspondiente a un voltaje de entrada de 750 milivoltios. Simplemente lo aplican regla de 3 simple, porque el conversor análogo digital trabaja de manera lineal. Ahora, ¿cómo sería si yo tengo esto y quiero saber el voltaje? Bueno, entonces si yo quiero saber el voltaje que me produce 153, lo que voy a hacer es voy a agarrar y voy a hacer que este 153 hago al revés, lo multiplico por 5 voltios y lo divido entre 1023. Es exactamente lo mismo que he hecho antes, pero al revés, porque ahora quiero transformar el número digital que me produce o que tengo del conversor análogo digital, esta es la muestra digital, la quiero aproximar al valor analógico. Entonces, ¿cómo sería el resultado? Sería 153 por 5 entre 1023. Vamos a ver esto. Entonces, acá le voy a poner 153 por 5. Y esto le pongo igual. Y me sale 765. 765 entre 1023. Acá le pongo 765 entre 1023. Y esto le pongo igual. Y acá tengo que quitar el igual, y me sale 0.7478. Es decir, me va a dar un valor aproximado 0.7478, no me va a dar el 0.75. Y ustedes digan, profesor, ¿por qué no me da el 0.75 inicial? Porque el hecho de redondear la cifra, recuerden que el valor digital te lo dan entero, no te lo dan decimal, va a producir un error de aproximación. Todos los conversores análogo digitales tienen un error de aproximación. Eso lo van a ver a lo largo de la carrera. Cuando estudien más a fondo los conversores análogo digitales, van a encontrar que cuando convierten un valor analógico a digital, el valor pierde aproximación. No va a ser igual al valor real medido, sino va a ser una aproximación. Y eso le quita precisión al instrumento. O sea, la temperatura que vas a medir digitalmente en realidad tiene más error con respecto a la temperatura real. Y claro, si tú quieres que el error disminuya, tienes que agregarle más bits al conversor análogo digital, ¿no? Ese es un principio fundamental. Si yo le quito los bits, pongo un conversor análogo digital de 8 bits, el error va a ser mayor. Entonces voy a tener un instrumento que su medida va a desviarse más sobre el valor real que está midiendo. Es como subirme a una balanza que me dice que tengo 80.72 kilos, cuando en realidad mi peso es 80.6 kilos. O sea, el error es mayor, ¿no? Entonces, ¿eso está mal? En realidad no. Todos los instrumentos te especifican el error. Te van a decir, yo tengo un error más grande o tengo un error que no debe pasar de tal valor, ¿no? Por ejemplo, soy una balanza que tiene un error de más o menos 10 gramos. Soy un sensor de temperatura que tengo un error de más o menos 2 grados centígrados. Y tú dices, pero hay sensores de temperatura que tienen errores de medio grado, sí, pero son más caros que los que tienen errores de más o menos 2 grados. ¿Por qué? Por la precisión de los componentes. Básicamente es por eso. Entonces, por eso es bien importante el tema de los sensores, porque de esa manera ustedes pueden saber cuándo están calibrados y cuándo no, porque tienen que conocer las características de su sensor. Entonces, este es el principio que nos va a permitir a nosotros poder pasar del voltaje del valor digital al voltaje y del voltaje al valor digital. Bien, conociendo eso, vamos a trabajar entonces un programa aquí para que podamos obtener esto. Miren, yo quiero ver el voltaje que me aparece en el sensor de temperatura, lo quiero ver en el LCD. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un diagrama de flujo para sencillo para hacer ese programa. Bien, en el diagrama de flujo lo primero que vamos a tener que hacer es pues iniciar un inicio, y lo siguiente que tenemos que hacer acá es básicamente configurar el LCD a dos filas y dos columnas, ¿no? Y dos columnas. Configuramos el LCD a dos filas y dos columnas, y también tenemos que hacer algo, aunque esto lo tenemos que haber hecho primero, que es definir los pines 2, 3, 4, 5, 6 y 7
como control del LCD, ¿no? Van a controlar el LCD. Controlar como controlador, como control del LCD. Eso se hace al comienzo del programa, ahorita lo vamos a ver. Una vez que hacemos esto, vamos a hacer lo siguiente, y acá viene la parte bien interesante. Vamos a realizar una lectura, vamos a hacer que una variable haga una lectura del canal analógico a 0, que es donde tenemos conectado el sensor. Entonces esta lectura me va a dar un número de 0 a 1023, ¿no? Bueno, nunca va a ser 0 porque el sensor arroja lo mínimo que arroja es 100 milivoltios cuando la temperatura es menos 40 grados. O sea, de eso no baja y no arroja 5, sino arroja máximo 1.75 cuando la temperatura, 1.75 voltios cuando la temperatura es más 125 grados. Y de ese rango no sale, porque ese es su rango de medida. No puede medir menos de menos 40 ni más de más 125. Esa es la limitación que tiene este sensor. Lo siguiente que tenemos que hacer es obtener el voltaje, ¿no? Entonces el voltaje que vamos a obtener va a venir por acá, ¿no? El voltaje va a ser igual a la muestra multiplicada por 5, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho, multiplicamos por 5 voltios y dividimos entre 1023. Y ya tengo el valor del voltaje aproximado, ojo, porque este voltaje lo estoy obteniendo dentro del Arduino, sobre el valor de la muestra digital. Entonces es un voltaje aproximado, no es el voltaje real, es el voltaje ya con el error de aproximación. Y luego de esto lo que hacemos es imprimirlo en el LCD. O sea, hacemos acá imprimir en el LCD. ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir voltaje, dos puntos, y acá el valor de voltaje, ¿no? Y le agregamos también su V para indicar que está en unidades de voltios, porque el voltaje tiene unidades de voltios. Después de esto, ¿qué haremos? Vamos a hacer un retardo de medio segundo, 0.5 segundos. ¿Para qué? Para que esperemos 0.5 segundos y luego volvamos a leer la siguiente muestra de temperatura, porque la temperatura puede estar variando. ¿Por qué 0,5 segundos? Porque digamos que este es un sensor de temperatura ambiente. Entonces, si tomamos medidas de temperatura ambiente cada medio segundo, está bien, porque la temperatura no varía tan rápido. Si yo, por ejemplo, tengo un salón de clase donde la gente está entrando paulatinamente, la temperatura del salón va a aumentar. Obviamente no es lo mismo un salón con un alumno que un salón con 40 alumnos. Los alumnos cuando entran van calentando el ambiente, porque cada alumno tiene 36 grados y medio de temperatura. Y entonces el salón se va a calentar, pero no se calienta inmediatamente. Es un calentamiento que va pasando con el pasar de los segundos. Entonces, entre medio segundo y medio segundo el cambio es mínimo, ¿no? Entonces, se puede esperar medio segundo entre temperatura y temperatura. Ahora, ¿la temperatura siempre tiene ese comportamiento lento? No, depende del contexto. Por ejemplo, hay equipos médicos, o bueno, equipos biotecnológicos como los termocicladores que se usan para obtener genes, ¿no? De muestras de pelo, de muestras de muestras de tejidos. Utilizan variaciones de temperatura muy rápidas, ¿no? Donde en un segundo puedes tener varios grados de más. Entonces ahí el retardo tiene que ser mucho más pequeño, mucho más rápido, ¿no? Depende del contexto. Muy bien, ese va a ser nuestro programa, ¿ok? Entonces esto lo voy a poner por acá y voy a poner mi código acá. Esto lo voy a reducir un poco y vamos a ver el código versus el diagrama de flujo. ¿Cómo entonces hacemos nosotros un programa para manejar el LCD? Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con una librería. O sea, digamos, el LCD lo podemos controlar totalmente, pero se puede usar una librería. Acá Tinkercad tiene una serie de librerías. Por ejemplo, la librería del display de cristal líquido es esta. Lo voy a incluir, Liquid Crystal. ¿Ok? Ahora, he visto que algunos de ustedes se han comprado el display de cristal líquido I cuadrado C. ¿Ok? Que es un display de cristal líquido que tiene 4 pines, 2 de alimentación y 2 de datos. No tiene los 7 pines que estoy conectando, 16 pines de los cuales 7 se conectan al Arduino. Si se han comprado este LCD de 4 pines, tienen que usar esta librería que es Liquid Crystal I2C, ¿okay? Que es del protocolo I cuadrado C que maneja ese LCD. Y el funcionamiento es muy similar a lo que yo les voy a mostrar, pero tienen que usar esta librería, no la Liquid Crystal, sino la Liquid Crystal I2C. Bien, entonces una vez que tienen esto, vamos a salir de acá. Voy a comenzar. Uy, ¿qué pasó? Vamos al. A regresar acá, creo que había que salir. Vamos a salir de acá. Voy a incluir cualquiera y la borro. Bien,
Entonces, acá tengo el Liquid Crystal, que es la librería del cristal líquido. ¿Y qué significa numeral include liquid crystal? Bueno, significa que existe un archivo que se llama liquid crystal, que tiene extensión .h, que es un archivo de texto, que es un archivo de cabecera que contiene un montón de funciones o declaraciones de funciones que me van a permitir usarlas exclusivamente para el manejo del LCD. ¿Okay? Include significa que voy a incluir este archivo como si hubiera tipeado su contenido dentro de mi programa. Básicamente eso se llama archivo de cabecera, la inclusión de archivos de cabecera para manejo de librerías. Es una forma de optimizar el uso de códigos. Por ejemplo, nosotros hacemos uso siempre de la función delay. ¿No? Delay está ya intrínseco en los programas que hacemos, pero el LCD no. El LCD no está intrínseco, entonces tenemos que incluir la librería que nos permite manipular el LCD. Una vez que hemos incluido Liquid Crystal, vamos a declarar en este caso en este caso no sería una variable, sino se va a llamar un objeto. Un objeto Liquid Crystal. Liquid Crystal, que le vamos a llamar, acá está mal escrito Crystal, este es con Y, Liquid Crystal, y le vamos a llamar LCD a nuestro objeto. En este objeto, entre paréntesis, se tiene que declarar los pines que vamos a utilizar en este orden. Miren, el pin se declara primero el pin RS, que es el 2, el pin Enable, que es el 3, el pin de B4, que es el 4, el pin de B5, que es el 5, el pin de B6, que es el 6, y el pin de B7, que es el 7. Entonces tengo que ponerle 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo que separarlo por coma. Acá estoy diciéndole qué pines voy a utilizar conectados de mi Arduino al LCD. 2 como RS, selector de registro, 3 como Enable, 4 como DB4, 5 como DB5, 6 como DB6 y 7 como el pin DB7 del LCD. Con esto ya estoy definiendo estos pines como salida automáticamente. LCD no es una variable, LCD en realidad es un objeto. Eso ya lo vamos a ver ya en otro curso, pero hay que entender eso. El LCD es un objeto y un objeto es un elemento más complejo que una variable, que de hecho contiene variables, contiene funciones, contiene otros elementos bien interesantes que permiten simplificar el programa. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos hecho esto, comenzamos el programa. Vamos otra vez a ver nuestro diagrama de flujo. Me dice que configure el LCD a 2 filas y 2 columnas. Eso no lo he hecho. Definir los pines 2, 3, 4 y 5 y 6 como control del LCD, eso lo estoy haciendo acá. Ya está. Me falta declarar mis variables, ¿no? Necesito una variable que se llame muestra y necesito otra variable que se llame voltaje. Pero recuerden que el voltaje que vamos a obtener es un número decimal. Entonces lo tengo que declarar como float o como double voltaje. ¿Okay? Los únicos tipos de variable que me manejan números decimales son el float y el double. Mientras que muestra solamente me permite manejar números enteros. ¿Okay? Una vez que hemos hecho esto, ahora sí comienzo. Voy a poner lcd.begin. Okay, begin es una función que pertenece al objeto LCD que me va a inicializar el LCD a 16 columnas y 2 filas. Y de una vez le voy a imprimir un mensaje que se llame voltaje. Le vamos a poner así, lcd.print, imprimir, y en comilla doble, o sea en código ASCII, le voy a poner voltaje. 2 puntos y cierro. Entonces voy a imprimir el mensaje voltaje. Si ustedes quieren ver el programa hasta acá, miren lo que va a hacer. Voy a ejecutar el programa y me aparece el mensaje voltaje. ¿Qué es lo que observo acá? Que el mensaje que imprimo desde un comienzo empieza en la columna 0, donde está la V, la primera columna de la primera fila, y luego se va a imprimir en la columna 1, columna 2, 3, 4, 5, 6, 7 y termina con los 2 puntos, ¿no? Entonces quiere decir que el carácter que está al lado de los 2 puntos está ubicado en la columna 8. Está en la columna 8. Entonces ese conteo lo tengo que saber para colocar el voltaje a partir de la columna 8. Si lo hago en la columna 7 voy a sobreescribir los 2 puntos. Bien, entonces ya tenemos esta parte y vamos a comenzar a hacer el proceso de obtención de los valores de voltaje. Miren, lo primero que tengo que hacer acá ahora sí en el loop es hacer que muestra sea analog read del canal A0. ¿Qué significa analog read? Es una función muy similar a digital write o digital read que me lee el valor de voltaje del pin A0 donde tengo conectado el sensor. Solamente que este es un voltaje analógico, o sea, va a ser un valor, muestra va a tomar un valor de 0 a 1023. Ahora, yo tengo que convertir esto a voltaje.
Entonces yo puedo decir voltaje va a ser igual a muestra por 5 por 5, acá está el 5, entre 1023 y obtengo el valor de voltaje. Pero hay un problema acá. Muestra es un número entero. Lo voy a multiplicar por 5 y lo voy a dividir entre 1023. Esto posiblemente me dé un valor decimal, 0 punto algo, por ejemplo, ¿no? Si es 25 grados centígrados me debería dar 0.75. El problema de esto es que si muestra es entero, multiplicar muestra por 5 me va a dar un entero y dividirlo entre 1023 me va a dar un entero. Si esta multiplicación es menor a 1023, el resultado de esta división me va a dar 0. Y si fuera un poquito mayor a 1023, el resultado de esta división me va a dar 1. Por tanto, voltaje solamente sería 0, 1 o 2 por ahí. Entonces, esto me va a generar un problema al momento de obtener el valor decimal. ¿Y cómo hago entonces, profe, para poder obtener el valor decimal? Pásale a la variable voltaje muestra. Entonces, ahora voltaje va a tener el número entero, pero voltaje es un flotante, por lo tanto sí se va a poder dividir entre un número entero. Y acá le ponemos voltaje. Entonces, es este cambio, ¿no? Cuando multiplique voltaje por 5, este resultado va a ser un flotante, o sea, número decimal, y al dividirlo entre 1023 me va a dar un flotante, número decimal. Y ya no voy a tener ningún problema. El siguiente paso es ubicar el cursor. Le pongo lsd.setCursor y me tendría que ubicar entonces en la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la columna 8 de la fila 1. Recuerden, el primer parámetro es la columna y el segundo es la fila. 0 significa fila 1 y 1 sería fila 2. Listo. Me ubico ahí y le voy a imprimir lsd.print voltaje. Listo. Y finalmente le pongo lsd.print una V para que imprima el símbolo de voltios y luego le coloco 500 milisegundos de espera para que lea el siguiente valor. Bien, entonces acá vamos a imprimir, vamos a inicializar este programa y vamos a ver acá el voltaje. ¿Ven? Pueden ver que el voltaje de 749 milivoltios lo tiene como 0.75. Si yo voy reduciendo acá, por ejemplo, a un grado son 519 milivoltios o 520, acá me sale 0.52 voltios, ¿no? 520. Menos 40 grados son 100 milivoltios, 0.1, ¿no? Y 125 grados es 1.75 voltios, ahí sí me salió exactamente igual, ¿no? Depende esto un poco de la linealidad del sensor. Entonces miren acá, me dice 1.42 voltios, 1.42 voltios. Tengo el voltaje en el LCD, lo estoy midiendo tal cual. Ahora, ¿qué es lo que debo pasar ahora? Ya tengo el voltaje, ¿qué debo hacer? Debo convertirlo a temperatura. Tengo que saber que 750 milivoltios son 25 grados y cada incremento de 10 milivoltios sobre 750 milivoltios equivale a 1 grado Celsius más por encima de 25 grados. Y cada decremento de 10 milivoltios sobre 750 milivoltios sería menos 1 grado menos de 25 grados Celsius, ¿no? Por ejemplo, 730 milivoltios serían 23 grados, ¿no? 2 grados menos de 25 grados. Bien, esa es una comparación simple. Lo más difícil acá sería obtener el voltaje. El ideal ahora es obtener la temperatura, ¿no? Tener la temperatura en la parte inferior y ver el valor de temperatura que emite el sensor, que deberían ser en este caso los 40 grados. Es decir, transformar el 0.91 voltios en 40 grados. Eso es lo que van a hacer ustedes en clase la semana que viene. Bien, muchas gracias a todos y nos estamos viendo.